José Martínez siempre fue el tipo de hombre que permanecía detrás de las cortinas, en la sombra del éxito. Un domador de caballos simple y dedicado, nunca fue de los que buscaban el brillo de la fama o el reconocimiento de los demás. Sus días los pasaba en el Aras La Estrella, el Aras de Don Juan Rodríguez, uno de los más grandes y respetados de la región. José estaba allí desde el principio, cuando todo aún era un sueño lejano. Don Juan, con su gran visión empresarial, sabía que necesitaría a alguien para realmente convertir su idea en una realidad. Y fue José quien estuvo allí, ayudando a moldear lo que el Aras llegaría a ser, aunque nadie jamás supiera cuánto realmente contribuyó. Era el año de 1978 cuando José apareció por primera vez. En esa mañana lluviosa, estaba en la puerta del Aras con un caballo andaluz de pelaje oscuro que parecía perdido en el mundo. Huracán, el nombre del animal, estaba a punto de ser llevado al matadero. José, con una decisión audaz, lo rescató al Aras como una promesa. No ofreció nada más que su fuerza de trabajo, con la esperanza de conseguir un lugar donde dormir y lo suficiente para alimentarse. Poco sabía don Juan que esa decisión moldearía el futuro del Aras y de alguna manera el de ambos. José no solo tenía una habilidad excepcional con los caballos, sino también un ojo agudo para los negocios. La inversión que hizo para ayudar a don Juan a adquirir las primeras yeguas fue algo que pocos supieron. La verdad es que José, con la venta de su casa y todos los sacrificios, ya era un copropietario del negocio, pero nadie lo sabía. José vivía una vida de humildad, sin permitirse jamás excesos. Mientras don Juan disfrutaba de la fama y los elogios, José pasaba sus días cuidando a los animales, dominándolos con una destreza única. Era como si los caballos sintieran su pasión, su entrega y respondieran con una lealtad inquebrantable. Él no los veía como simples animales de cría, sino como compañeros. Y cada uno tenía una... La despedida de Tempestad, el semental favorito de don Juan, fue uno de los momentos más emocionantes de su vida. José lo acarició por última vez antes de que el caballo partiera para su última temporada de reproducción. El amor de José por los caballos era profundo, más que cualquier ganancia material o reconocimiento público. A lo largo de los años, una amistad silenciosa fue formándose entre él y don Juan, algo que pocos podían imaginar, pues mientras el propietario del Aras recibía los laureles del éxito, José permanecía en los bastidores, en un papel que pocos reconocían. Sin embargo, el verdadero impacto de José en el Aras La Estrella solo sería revelado tras la muerte de don Juan. Sin nunca decir una palabra sobre lo que pasaba entre ellos, don Juan sabía que la amistad y el apoyo incondicional de José eran fundamentales para lo que el Aras se había convertido. No era solo un empleado, José era de hecho su socio, pero ese secreto permaneció entre los dos hasta el final. Cuando don Juan falleció, sus hijos, Carlos, María y Eduardo, estaban convencidos de que serían los herederos naturales del imperio que él había construido. El testamento, sin embargo, los sorprendió. Cuando el abogado reveló que el 51% del Aras La Estrella había sido dejado para José, la confusión fue inmediata. Eduardo, el más joven e impulsivo de los tres, no podía creerlo. ¿Cómo es posible? ¿Un simple empleado? Se reveló en ese instante, sin poder entender por qué su padre habría hecho algo así. Pero lo que él y sus hermanos no sabían era la verdadera historia detrás del Aras, el esfuerzo y las inversiones de José que no solo contribuyeron con su trabajo, sino también con sacrificios que nunca fueron visibles para ellos. Si estás viendo este video ahora, es porque algo maravilloso está a punto de suceder en tu vida. Tal vez hayas buscado exactamente lo que estás escuchando.
O tal vez el universo te haya traído hasta aquí para un momento de transformación. Entonces, antes de que el video continúe, quiero hacer una solicitud simple pero poderosa. Dale me gusta a este video e inscríbete ahora. Esto no es solo un clic, es un paso para abrir la puerta de algo grandioso en tu camino. Al suscribirte, estarás conectándote con una energía positiva y permitiéndote recibir contenidos que impactarán directamente tu vida, trayendo más claridad, valentía y resultados. Estoy seguro de que lo mereces. Deja tu me gusta bendiciendo este contenido e inscríbete para que podamos caminar juntos en esta transformación. Y recuerda, lo mejor está por venir. El choque fue grande, pero poco a poco, Carlos y María comenzaron a reflexionar sobre lo que se revelaba. El papel de José en el éxito de Laras no era solo el de un trabajador dedicado, sino el de alguien que realmente había ayudado a construir ese imperio. La carta de Don Juan, leída tras su muerte, trajo a la luz la verdadera historia. José había rescatado a Huracán, el caballo que se convirtió en la base de la cría del Haras, y también invirtió su propia vida y dinero, convirtiéndose silenciosamente en copropietario de Laras desde el principio. Don Juan siempre supo que la presencia de José era esencial, pero mantuvo el secreto para proteger su imagen pública y la del propio Haras. Con el tiempo, la resistencia de Eduardo fue cediendo. Lo que inicialmente parecía una traición, ahora comenzaba a tener sentido. Eduardo empezó a entender la profundidad de la relación entre su padre y José, y cómo el verdadero éxito de Laras la Estrella estaba enraizado en la dedicación de un hombre que, hasta entonces, él veía solo como un simple empleado. Esta revelación no solo alteró la dinámica familiar, sino que obligó a Eduardo a reflexionar sobre su propio papel dentro de esa historia. La transformación apenas comenzaba, y José, con paciencia y sabiduría, comenzó a mostrarle lo que realmente significaba ser parte de ese legado. El tiempo pasó, y la tensión dentro de Laras la Estrella solo aumentaba. José, aunque ahora era oficialmente el mayor propietario, continuaba en el papel que siempre había desempeñado, el que mantenía todo en funcionamiento. Sus días estaban más agitados que nunca, pues no solo tenía que mantener el Haras en operación, sino también lidiar con los hijos de Don Juan, quienes intentaban ajustarse a la nueva realidad. Aunque Carlos y María habían comenzado a comprender el papel fundamental de José, Eduardo aún era una fuerza de resistencia. Sentía que le habían despojado de algo que él creía suyo por derecho, y eso lo corroía por dentro. José, por su parte, sabía que no sería fácil ganar la confianza de Eduardo, pero tenía una paciencia que venía de la experiencia de tantos años lidiando con caballos y con la vida. Sabía que para que el Haras siguiera siendo el legado de Don Juan, sería necesario que la familia estuviera unida. El Haras no era solo una propiedad o un negocio, era un símbolo de sacrificio, trabajo duro y respeto por los animales. José creía que, aunque tuviera que ceder, su misión principal era asegurar que el Haras siguiera siendo un lugar de respeto y tradición, y que los hijos de Don Juan eventualmente comprendieran el valor de eso. El día a día en el Haras era una mezcla de trabajo arduo y tensiones acumuladas. Eduardo, con su temperamento fuerte, siempre buscaba una manera de mostrar su autoridad. Frecuentemente desafiaba a José, cuestionando sus decisiones sobre la cría de los caballos y la administración del Haras. Pero José, con su experiencia y calma, nunca cedía a las provocaciones. Sabía que el joven necesitaba tiempo para madurar y que la única forma de ganar su respeto era demostrando que no estaba allí para imponerse, sino para ayudar a preservar el legado de su padre. María, por otro lado, estaba más dispuesta a escuchar. Era la más racional de los tres y comenzó a entender que José
tenía una visión mucho más amplia de lo que inicialmente pensaba. Lo buscaba para discutir nuevas ideas sobre la expansión del Aras, lo que José hacía con paciencia, compartiendo su sabiduría y enseñanzas sobre la cría de caballos de raza. Aunque le costaba admitirlo, María comenzó a darse cuenta de que la base del éxito del Aras estaba en la lealtad y la visión compartida entre don Juan y José, y no en las ambiciones individuales. Esta realización la hizo acercarse más a José, buscando aprender de él, y poco a poco aceptar el papel que él desempeñaba en la administración del Aras. Carlos, el hermano mayor, era más introspectivo. Siempre se sintió a la sombra de su padre y ahora, con la muerte de don Juan y la división de la propiedad, tenía que lidiar con el hecho de que lo que él consideraba un legado familiar estaba siendo reformulado. Para él, el mayor desafío no era la lucha por el poder, sino la aceptación de que el Aras ya no era el mismo lugar que había sido cuando su padre aún vivía. La idea de que José, el hombre que siempre estuvo al lado de don Juan, ahora estaba al mando de más de la mitad de la propiedad, lo dejaba incómodo. Sin embargo, con el tiempo, empezó a reconocer que la integridad y dedicación de José eran exactamente lo que el Aras necesitaba para mantenerse fiel a la tradición. Carlos empezó a verlo más como un mentor que como un rival, y eso lo ayudó a madurar. A pesar de las dificultades internas, el Aras comenzó a prosperar aún más. José, con la ayuda de María y Carlos, tomó decisiones difíciles que garantizaron la continuidad del trabajo y el éxito de la cría. La reforma de las instalaciones fue una de las primeras acciones que realizaron. Renovaron los establos y crearon una nueva área para el entrenamiento de los caballos, sin perder las tradiciones que habían hecho al Aras tan respetado. Mantuvieron el enfoque en la calidad del trabajo y en el cuidado de los animales, siempre con José supervisando de cerca, compartiendo su conocimiento acumulado a lo largo de los años. El mayor desafío, sin embargo, aún estaba por venir. El Aras estaba siendo cada vez más desafiado por la modernización de la industria y la creciente competencia de otros criadores. Aunque el Aras La Estrella estaba bien establecido, las nuevas demandas del mercado exigían innovación constante. José sabía que, para garantizar la supervivencia a largo plazo, sería necesario modernizar, pero siempre preservando la esencia de lo que don Juan había iniciado. La tensión entre las necesidades de adaptación y la preservación de las tradiciones sacó a la luz la gran habilidad de José como líder. Sabía que para asegurar el éxito a largo plazo sería necesario un equilibrio delicado, y los hijos de don Juan, especialmente Carlos y María, empezaron a ver cómo su visión podría ser la clave para la continuidad del legado. José también sabía que, más temprano o más tarde, Eduardo necesitaría involucrarse más profundamente. Ya no podía ser solo una pieza rebelde en la maquinaria. José sentía que, si lograba ganar la confianza de Eduardo, ese sería el último paso para consolidar la unión de la familia y garantizar el futuro del Aras. Sin embargo, este cambio no sucedería de la noche a la mañana. Sería un viaje de paciencia y, sobre todo, de grandes gestos de confianza. José tenía que demostrarle a Eduardo que no era solo un simple empleado, sino alguien que había sacrificado y puesto su corazón y alma en esa cría. De la misma manera que don Juan, la historia de superación estaba lejos de terminar, pero ya se vislumbraba el primer signo de una nueva era para el Aras La Estrella, una era en la que el trabajo arduo, la paciencia y la verdadera lealtad serían las bases del éxito. El legado de don Juan, ahora compartido con José y sus hijos, estaba a punto de pasar por una transformación, pero lo que jamás cambiaría sería la esencia que los unía, el amor por los caballos y el respeto por todo lo que el Aras representaba. José sabía que la transición no sería fácil,
Con la muerte de don Juan, el Aras, la estrella no solo perdió a un líder, sino también un punto de equilibrio. Las tensiones familiares, aunque habían disminuido un poco, seguían allí, latentes, esperando un momento de debilidad para aflorar nuevamente. Sin embargo, José sabía que, si el Aras iba a seguir prosperando, tenía que estar firme. No era solo un lugar de trabajo para él, sino que su vida entera estaba allí. A cada nuevo caballo que nacía, a cada nuevo entrenamiento, José recordaba todo lo que había hecho para llevar ese lugar al éxito. Sentía, de alguna manera, que don Juan aún estaba con él, no de manera física, sino como una presencia constante en sus decisiones. Eduardo aún no se había entregado totalmente a la idea de dividir el control del Aras, y la resistencia del más joven de los hijos de don Juan fue una preocupación constante para José. Trataba de entender lo que pasaba por la mente de Eduardo, pero las actitudes del joven aún eran algo erráticas. El gran cambio sucedió cuando, por primera vez, José lo invitó a pasar todo un día a su lado, observando el trabajo de cerca. José, como siempre, no habló mucho, pero de alguna forma transmitió su sabiduría a través de sus acciones. Quería que Eduardo viera lo mucho que el trabajo involucraba más que solo montar caballos o administrarlos. Se trataba de cada detalle, cada elección, cada pequeño gesto. Era el amor por lo que se hacía lo que generaba la grandeza, no solo la técnica. Eduardo, por primera vez, parecía interesado, pero eso no significaba que la resistencia interna de él desapareciera de la noche a la mañana. En ese mismo día, José llevó a Eduardo al establo donde Tempestad Negro, el hijo de Tempestad, estaba siendo preparado para una competencia importante. El caballo parecía entender que ese momento era crucial para todos, y el vínculo entre José y el animal era palpable. José lo acarició con un cuidado especial, observando cada movimiento del caballo. Eduardo, en silencio, observaba todo. Aún no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero algo estaba cambiando dentro de él. La tensión interna que llevaba, esa rabia contra José, comenzó a dar lugar a una curiosidad genuina. A cada paso que José daba, él veía algo nuevo, algo que no veía antes. Era como si, al mirar al caballo, Eduardo finalmente estuviera empezando a ver la verdadera misión del Aras. María, por su parte, se dedicaba al trabajo administrativo, ayudando a José con la organización de las finanzas y con la modernización de las instalaciones. También estaba empezando a comprender más profundamente el papel de José, y su visión sobre el futuro del Aras comenzaba a madurar. Recordaba las historias que don Juan le contaba sobre cómo había comenzado, sus dificultades, sus victorias, y cómo el Aras fue creciendo paso a paso. Ahora, con José a su lado, veía un nuevo capítulo abriéndose. Tenía una visión clara de lo que debía hacerse, pero también sabía que no podía hacerlo sola. Era necesario que la familia se uniera sin dejar que las rivalidades y diferencias se antepusieran al trabajo colectivo. La crisis financiera que el Aras enfrentaba, debido a los altos costos de mantenimiento de las instalaciones y la creciente competencia en el mercado de cría de caballos, puso a todos bajo una presión enorme. José, como siempre, asumió el liderazgo y con la ayuda de María, comenzó a buscar nuevas fuentes de ingresos para asegurar que el Aras siguiera funcionando sin comprometer su calidad. Era una batalla constante, pero José nunca se dejaba abatir. Sabía que el secreto estaba en mantener el enfoque en la excelencia, aunque el mundo a su alrededor estuviera cambiando rápidamente. Fue en ese momento de crisis cuando Carlos, el hijo mayor, finalmente decidió actuar. Se dio cuenta de que la única manera de preservar el legado de su padre era modernizarse, pero sin perder la esencia de lo que el Aras representaba. Empezó a estudiar nuevas tecnologías para la cría de caballos,
buscando nuevas técnicas de entrenamiento y nutrición que podrían darle al Aras una ventaja competitiva. A pesar de su naturaleza más reservada, Carlos comenzó a tomar el protagonismo que tanto deseaba. Sabía que el futuro del Aras dependía de las decisiones que se estaban tomando en ese momento exacto, y quería asegurarse de que esas decisiones fueran las mejores. Eduardo, por más resistente que fuera, comenzó a hacer su parte. Empezó a cuidar más de cerca a los caballos, a entender el proceso de cría y entrenamiento con más seriedad. No estaba completamente convencido de que José debía tener tanto poder sobre el Aras, pero al observar el esfuerzo incansable y la pasión de José, algo comenzó a cambiar. Se daba cuenta de que José no estaba allí para tomar lo que era suyo, sino para asegurar que el trabajo de su padre siguiera vivo. Ese pequeño paso de entendimiento fue suficiente para comenzar a suavizar las tensiones. A lo largo de los meses siguientes, la colaboración entre los hermanos y José se fortaleció. Cada uno de ellos comenzó a comprender que, a pesar de las diferencias, lo que realmente importaba era el Aras, la estrella, el legado de Don Juan y la continuidad de todo lo que él representaba. La misión que Don Juan había comenzado, de crear un Aras respetado y exitoso, estaba ahora en sus manos. Y finalmente, la unidad que parecía tan distante comenzaba a surgir. El Aras, la estrella, bajo la dirección de José y con la colaboración creciente de Carlos, María y, finalmente, Eduardo, comenzó a levantarse de las dificultades financieras que casi habían consumido el legado de Don Juan. Los cambios fueron sutiles, pero visibles. José, con su experiencia inquebrantable, empezó a involucrarse más directamente en las decisiones estratégicas, orientando a sus nuevos socios, que antes estaban sumidos en disputas familiares, a mirar hacia el futuro y hacia lo que necesitaban hacer para mantenerse en la cima. La verdad es que, por más que los hijos de Don Juan tuvieran sus propias ideas, nadie conocía el Aras como José. Sabía que, sin valentía para cambiar y adaptarse, el Aras podría quedarse atrás. Pero más importante que eso, sabía que era necesario preservar lo que se había logrado con tanto esfuerzo. Fue en este escenario de reestructuración cuando se propuso la idea de participar en un campeonato nacional de cría de caballos. Un evento de gran visibilidad que pondría al Aras nuevamente en el centro de atención. José sabía que el campeonato era el momento perfecto para mostrar que el Aras aún tenía la calidad y el prestigio que lo habían hecho famoso. Sin embargo, también sabía que no podía confiar solo en los caballos antiguos como Tempestad. La próxima generación tendría que ser tan buena como la anterior. Ese era el gran desafío: preparar a los hijos de Tempestad como Tempestad Negro para el gran evento, mientras mantenía la producción de nuevos campeones. El trabajo se volvía cada vez más intenso, pero José no vacilaba. Sabía que este campeonato podría ser el parteaguas para el futuro del Aras. Eduardo, ahora más involucrado, comenzó a comprender la magnitud de esa responsabilidad. El joven, que antes sentía que la herencia del Aras era un peso, empezó a ver lo que realmente significaba mantener la calidad de los caballos y la tradición del trabajo arduo. Cada entrenamiento, cada ajuste en la alimentación y en el cuidado de los animales se hacía con una atención minuciosa. Eduardo ya no era el rebelde inconformista, sino alguien que empezaba a enamorarse del trabajo. Estaba aprendiendo poco a poco a convertirse en parte de lo que siempre tuvo, pero nunca realmente entendió: el legado de su padre y de José. Su relación con el caballo Tempestad Negro, en particular, pasó a ser más que una responsabilidad. Se convirtió en una verdadera sociedad. Eduardo comenzó a ver al animal no como una máquina de victorias, sino como un ser con su propia historia, algo que José siempre supo entender. Mientras tanto, María se dedicaba al marketing y a la
Administración, buscando maneras de aumentar la visibilidad del Aras y atraer más inversiones. Empezó a darse cuenta del valor del trabajo conjunto y cómo los pequeños ajustes administrativos podían hacer toda la diferencia para la longevidad del Aras. El Aras, la estrella, necesitaba modernizarse, pero sin perder sus raíces. Y eso era lo que María hacía mejor. Sabía equilibrar las necesidades de la tradición con las exigencias de un mundo que estaba cada vez más orientado hacia la innovación. Carlos, más introvertido, se encargó del aspecto técnico del entrenamiento de los caballos. Empezó a invertir en nuevos métodos de preparación, profundizándose en los más recientes descubrimientos sobre la nutrición y la fisiología de los animales. A Carlos no le gustaba destacar, pero sabía que como parte del equipo debía contribuir de manera significativa. Empezó a trabajar más cerca de José, quien con su paciencia habitual le transmitió todo el conocimiento que había acumulado a lo largo de los años. La relación entre ellos, antes de mentor y aprendiz, se transformó en una sociedad respetuosa y confiable. Carlos empezó a confiar en su propia visión, entendiendo que su habilidad técnica no tenía que competir con la experiencia de José, sino complementarla. El campeonato nacional se acercaba y la presión aumentaba. José, que siempre había lidiado con desafíos como parte de su vida, ahora enfrentaba uno de los más grandes. La preparación para la competencia era agotadora. Todos los días, el Aras trabajaba a un ritmo acelerado, con cada miembro de la familia dedicándose al máximo. José, sin embargo, siempre se mantuvo firme. Sabía que, independientemente de cómo terminara el campeonato, lo más importante era que todos estuvieran unidos, trabajando como un equipo. Esa era la verdadera victoria. Fue cuando llegaron a la víspera del campeonato que José se permitió un momento de reflexión. Estaba al frente de un Aras que, aunque con dificultades, estaba de pie nuevamente. El Aras, la estrella, ya era reconocido, pero ahora, con la familia reuniéndose y colaborando, sentía que la verdadera fuerza del lugar estaba en su capacidad de adaptación. El orgullo que José sentía al mirar a los hijos de Don Juan, ahora trabajando a su lado, era inmenso. Sabía que más que cualquier premio, lo que realmente importaba era el legado que estaban creando juntos. La víspera de la competencia fue tensa. Eduardo, ahora más maduro y enfocado, se preparaba para montar a Tempestad Negro al día siguiente. Estaba nervioso no por miedo a competir, sino por el peso de lo que estaba en juego. No solo el nombre del Aras, la estrella, sino también su futuro, la responsabilidad de continuar el trabajo de José y de su padre. José notó la tensión en Eduardo y, por primera vez, lo encontró en silencio en el establo con Tempestad Negro. Se acercó tranquilamente al caballo, acariciando su cuello con familiaridad. Sin decir una palabra, José miró a Eduardo e hizo un gesto simple. Confiaba en él. Eduardo, con una mirada que mezclaba gratitud y comprensión, sintió por primera vez que realmente formaba parte de esa historia. El día del campeonato llegó, y con él, una sensación de expectativa que flotaba sobre el Aras, la estrella. El equipo estaba listo. Todos sabían que no sería fácil, pero el trabajo arduo y la dedicación de todos estaban a punto de ser puestos a prueba. José, con su calma habitual, observaba desde lejos mientras Eduardo se preparaba con Tempestad Negro. La relación entre ellos, que antes estaba llena de tensión y resistencia, ahora estaba en un punto de respeto mutuo. Eduardo, finalmente, comprendía lo que José siempre supo. La verdadera fuerza de un caballo, así como la verdadera fuerza de un equipo, estaba en la confianza. Y allí, en ese momento, la confianza era lo que unía a todos: José, Eduardo y el propio caballo. El evento fue una prueba de paciencia y habilidad. Tempestad Negro, con su elegancia y fuerza, desfilaba por la pista. Cada movimiento
ejecutado con precisión. El público, impresionado con la sincronización entre caballo y jinete, permaneció en silencio mientras la presentación ocurría. La tensión era palpable, pero José sabía que, independientemente del resultado, lo que importaba era el trabajo en equipo y la conexión entre Eduardo y el caballo. Y allí, en ese momento, José sintió una paz que jamás imaginó encontraría. La unión de la familia y el legado estaba completo. Cuando el resultado final fue anunciado, hubo un silencio repentino, seguido de una explosión de aplausos. Tempestad. Negro había ganado. La victoria no era solo de José o de Eduardo, sino de todos. El Aras, la estrella, había logrado superar las adversidades y mantenerse en la cima. La foto oficial de la victoria, con José en el centro, rodeado por los hijos de Don Juan, capturó ese momento histórico. La reconciliación, la unidad y el trabajo arduo habían traído el reconocimiento merecido. Pero para José, la verdadera recompensa no estaba en la copa o en el reconocimiento público. Miró a su familia a su alrededor, sintiendo una inmensa gratitud. El Aras, la estrella, que había sido erigido por tantas manos, no solo sobrevivió, sino que ahora estaba más fuerte que nunca. Los hijos de Don Juan, ahora completamente integrados en el trabajo, finalmente habían entendido lo que significaba mantener el legado de su padre, y José estaba tranquilo, sabiendo que el futuro del Aras estaba en buenas manos. La victoria de Tempestad Negro en el campeonato simbolizaba no solo el éxito de una línea de caballos campeones, sino también el fortalecimiento de los lazos familiares y el cierre de un ciclo. José, que siempre fue el pilar del Aras, ahora sentía que la misión de su vida estaba cumplida. Había transmitido su sabiduría y la familia, finalmente unida, estaba preparada para enfrentar los desafíos que el futuro trajera. Esa noche, después del campeonato, el equipo del Aras se reunió para una celebración sencilla, pero llena de significado. José observaba a los hijos de Don Juan, ahora más maduros y listos para la responsabilidad, y sentía un orgullo silencioso. Habían pasado por tanto juntos, y ahora, al mirar hacia el futuro, sabía que el Aras, la estrella, seguiría fuerte, con un legado de trabajo, lealtad y dedicación. Mientras todos brindaban por la victoria, José se retiró a un rincón del Aras, donde solo observó el cielo estrellado. Sabía que Don Juan, donde quiera que estuviera, estaría orgulloso. El legado estaba seguro, y José, finalmente, podía descansar en paz, sabiendo que su trabajo, su dedicación y su amor por el Aras, la estrella, estaban perpetuados. La victoria en el campeonato nacional fue solo el comienzo de una nueva era para el Aras, la estrella. José, aunque más viejo, sabía que ahora era el momento de dar un paso atrás, de permitir que la nueva generación tomara las riendas. La historia que ayudó a construir seguiría inspirando a los futuros domadores, y el Aras, con sus caballos, campeones y la tradición preservada, seguiría siendo un símbolo de esfuerzo y superación. El trabajo no había terminado, pero el legado ya estaba firmado, y el Aras, la estrella, seguiría su viaje, más fuerte que nunca, bajo el cuidado de aquellos que, como José, entendían el verdadero valor de ser parte de algo más grande que uno mismo. Ahora, antes de que sigas al siguiente video, quiero escuchar de ti. ¿Qué fue lo que más te impactó en esta jornada? ¿Qué lecciones llevaste a tu vida? Deja tu comentario aquí abajo, porque este es el espacio para compartir experiencias y crecer juntos. Dale me gusta a este video si tocó algo dentro de ti e inscríbete en el canal para no perderte más contenidos que te inspirarán y transformarán. Aquí siempre encontrarás algo que marcará la diferencia en tu trayectoria. Entonces, comparte tus pensamientos, participa en la conversación en los comentarios y hagamos crecer aún más esta comunidad. Nos vemos en el próximo video y recuerda, juntos somos
más fuertes.